Bueno, ese fue un pequeño videito que teníamos de parte de los patrocinios de la conferencia. Estamos muy agradecidos, obviamente, por todo el apoyo que nos están dando para poder conseguir hacer toda esta infraestructura de la primera PyCon Chile. Y sin más, yo creo que ya me quedan un par de minutitos para ver, tengo muchas ganas de ver esta keynote y quizás vamos a ver un posible, de comenzarla quizás un par de minutos antes, pero antes quería hablar un poco de la persona que tenemos invitada como primera keynote de la conferencia. Creo que yo la primera vez que conocí a esta persona estaba trabajando como Senior Developer Advocate en Microsoft. Si no me equivoco, de haber sido alguna PyCon o alguna conferencia así donde vi una charla de ella. Me gustó mucho todo lo que hacía. Y actualmente ella está trabajando en QuantSight Labs como codirectora. Por la experiencia que tiene durante su carrera, en realidad podríamos decir que hay mucha relación con todo lo que es la investigación académica, tanto en entornos industriales, especializarse en todo lo que es el uso incentivo de datos, computación científica, aprendizaje automático. Eh, una de las cosas súper importantes de la siguiente persona es de que también es colaboradora y mantenedora y desarrolladora de muchos proyectos de código abierto. Y sobre todo, ya que estamos en una conferencia relacionada a Python, es una de las fundadoras de PyLadies Northwest. Si bien esto no es suficiente, hay un par de otras cosas que creo que realmente son la guinda de la torta, como nosotros decimos siempre. Del 2019 ella le obtuvo el reconocimiento de la Python Software Foundation para comenzar a ser una Python Fellow. Y desde el año pasado, bueno, desde este año, no sé si ustedes vieron por las redes que se hizo mucha campaña para poder tener representación de personas hispanohablantes en el Board of Directors de la Python Software Foundation, donde ella fue elegida. Entonces, si ya saben, con eso ya tienen suficiente información de quién estoy hablando. Le quería dar la bienvenida ahora a la transmisión a Tania Lard. Hola, Tania. Hola, hola Cristian, ¿cómo estamos? Bien, nerviosos, expectantes, con energía, con miedo de que no vaya a pasar nada, todas las emociones juntas en una bolsa. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bastante bien. Acá, Perfecto. poniéndome así en modo para dar mi keynote. Perfecto. ¿De dónde está llamando en este momento, Tania? Ahorita estoy en Manchester, en Reino Unido. Aquí es Allá donde son estoy. las 12, son las 12. su... Te vamos a cortar entonces justo el almuerzo antes de tu keynote, va a interrumpir tu comida. No, yo sigo con el almuerzo latino. Sigo comiendo mi almuerzo a Ah, veces de las 2 de la tarde. Entonces, no hay problema. perfecto. Mucho frío por allá ya que estamos Ya, entrando. sí, ya estamos súper Sí, helados por acá. Pero en unos días perfecto. me voy a México, entonces ya se me olvida. Muy bien, ahí se te va a olvidar todo el clima de, de Todo UK. el frío, el frío y la Exacto. lluvia. Bueno, Tania, yo creo que te lo hemos dicho ya varias veces por diferentes lugares, pero estamos muy feliz que hayas decidido participar con nosotros en esta primera PyCon. Tú que como organizadora de eventos y de comunidades sabes todo lo que significa esto, que a veces que te digan sí o no para charlas o organizar todo esto, sabes tú más o menos todo lo que cuesta, así que estamos muy agradecidos como Python Chile de que hayas querido participar con todos nosotros y nosotras. No, pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Sí, un gusto. Así que bueno, no quiero quitarte más tiempo, ya son las 9:20 en Chile, así que yo creo que veo tu pantalla, la voy a agregar a la transmisión. Vamos a estar motivando a las personas para que hagan sus preguntas por Discord. Sabemos que es temprano en Chile, pero sabemos también de que hay muchas personas de que están uniéndose del resto del mundo, así que es probable que también que tengamos unas personas que estén ya en un horario más tarde. Así que cualquier cosa, no te quito más tiempo, me quito de la transmisión y muchas gracias y le damos comienzo a la primera keynote. Éxito. Perfecto. Y ya deben de estar bien entonces mis slides también. Sí, los Eh, me slides da están mu- perfecto. sí, me da mucho gusto estar presente ahora en PyCon Chile, la primer PyCon Chile. Y voy a hablar de un tema que, bueno, está súper relacionado con todo el trabajo que hago, ya sea, bueno, que he hecho a lo largo de mi carrera como voluntaria, como participante y desarrolladora en open source y ahora como directora en la PSF y también en Trago. Y es el hecho de cómo podemos participar en código abierto y no morir en el intento, desde una perspectiva latinoamericana y global. Y todas mis slides van a estar disponibles ahí en esa URL de PyCon Chile FOSS. Todo es BY, sorry, y para que las puedan usar, reusar y compartir.
Cristian ya dio una súper introducción de mí, entonces voy a pasar súper poquito tiempo por acá. Pueden encontrarme en Twitter como Ishek o en tralar.dev, que ese es mi portafolio y mi website. Y a pesar de que yo no he estado viviendo en México, casi ya tiene 10 años que vine a Reino Unido para empezar a hacer mi doctorado y ya después, por cosas de la vida, me quedé por acá. Yo soy originaria de México y de la Ciudad de México. Cuando a muchas personas, sobre todo del extranjero, europeas, yo les comento que soy de México, siempre se me dicen, ¿y qué haces en el Reino Unido? ¿No extrañas los tacos? O, ya saben, el típico de, ¿dónde está tu sombrero? Pero mi experiencia en México, como una persona que nació allá, creció allá y pasé una gran parte de mi vida y ha modelado mucho mi forma de pensar sobre comunidades, mi forma de pensar en cómo podemos integrar y movilizar a la gente. Y estas imágenes son imágenes con las que yo nací, con las que yo crecí, un poco de mi vida diaria. Amo los tacos, todos los que me conocen saben que es mi comida favorita, pero también crecí en el concepto de ir al mercadito todos los fines de semana con mi madre o con mi abuela, o Xochimilco, cosas que están muy centradas en la comunidad. Y ya van a ver después cómo es que esto es bastante importante dentro del código abierto. Así que sin más, ¿de qué vamos a hablar? Primero les voy a dar una pequeña introducción, que es más que nada una brevísima lección de historia. Ya sé que muchos van a decir, pero Tania, nosotros somos desarrolladores, o ¿dónde está el aprendizaje automático? A mí no me interesa la historia, pero no voy a tener que aguantar un ratito ahí. Y después nos vamos a mover a la importancia de la comunidad dentro del contexto del código libre y código abierto. Y quiero cerrar con un poco sobre la sustentabilidad y cómo es que podemos ser partícipes activos dentro de la sustentabilidad de código abierto. Y hay algo que es súper obvio, todos ustedes me van a decir, sí, ya lo sé, pero siempre me gusta recordarme a mí misma, recordarle a todas las personas que el código abierto está en todos lados. Todos los días, por lo menos yo, casi todo el momento de mi día a día, interactúo con código abierto. Ya sea que tenga mi smartphone y esté revisando las noticias, que vaya a Twitter, o que mande mensajes con mis colaboradores, o que esté revisando PRs, o haciendo un poco de mi admin aburrido. O sea, casi todas las actividades de las que desarrollo día a día están entrelazadas con código abierto. Inclusive compañías en las que nosotros históricamente no pensaríamos que son compañías de código abierto, están saltando a este mercado emergente del código libre, del código abierto. Justo hace poquito encontré este manifiesto de Mercedes-Benz. Yo nunca había pensado en Mercedes-Benz como un participante o como una figura importante dentro del código libre. Pero cada que veo que compañías como esta están empezando a reconocer la importancia y cuán fundamental el código abierto es y empiezan a crear sus propias comunidades internas o sus propios guilds o sus propios commitments o, digamos, como gestión de cómo ellos van a interactuar y contribuir con el entorno de código abierto. Ahí, no sé, me dan como un poco de mariposas en el estómago. Ya sé que van a decir, ay, pero es que eres bien dramática, Tania, pero es la verdad. Y ya que estamos todos reunidos aquí en la PyCon Chile, estamos en una conferencia que que está alrededor de uno de los lenguajes de programación más populares en el mundo, o sea, Python. Yo quiero también creer que todos ustedes, así como yo, los organizadores, los demás speakers, todos creemos en la importancia y en el poder del código libre y en el poder del código abierto. Y van a ver en muchas de mis slides, en muchos lados, que también uso el acrónimo de FOSS, que es Free and Open Source Software. Y también como partícipes, desarrolladores, usuarios, personas de la comunidad del open source o del código libre y del código abierto, quiero también asumir que queremos ver más código abierto en el mundo. Yo asumo eso porque tenemos un montón de personas que están dando charlas, como yo, o están dando talleres y quieren compartir su conocimiento o su experiencia o sus ideas.
Pero también nosotros queremos ver, yo personalmente quiero ver, aparte de todo el código abierto que ya hay ahorita en todos lados, quiero ver más. Entonces vamos a empezar con la brevísima historia del código libre y del código abierto. Vamos a recordar que esta popularidad, este hecho de que ahora todo esté tan entrelazado con código abierto, es algo relativamente nuevo. Ha sido probablemente en las últimas 2 décadas, sobre todo en la última década, que esta popularidad ha levantado muchísimo. Es por eso que ahora vemos participantes como Mercedes-Benz o compañías más pequeñas que están volteando a ver al código abierto como un mercado emergente. Y para poner un poco así de precedente, recordemos, IBM quería lanzar, bueno, conforme se popularizó el ordenador, conforme se popularizó la computadora personal, IBM tenía la necesidad de lanzar también con eso un sistema operativo. Esto fue en 1981. Entonces, eso es hace muy pocos años. O sea, estamos hablando de menos de 40 años que esto sucedió. Tal vez muchos de nosotros no habíamos nacido o estábamos súper jóvenes en este punto súper importante de la historia. En ese entonces, IBM agarró una compañía de software ahí medio nueva, un poquito desconocida, de nombre Microsoft, y esta fue la compañía encargada de distribuir el sistema operativo para las computadoras personales. Este es un hecho súper importante porque marca un hito en cuanto a la popularización de la práctica de las licencias comerciales. Obviamente, cómo es la adquisición de esas licencias incluía dinero y estaba reservada a las personas con dinero. Hubieron un montón de investigadores, especialmente dentro del MIT. Unos de ellos eran Richard Stallman, que pensaban que el software no tenía que ser solo para aquellos que tienen los mecanismos para pagar por el software, sino que tenía que ser libre, debía ser capaz de ser modificado por los usuarios. Y como resultado de esta acción política o movilización social, nació la GNU en 1983. Y un año después, la Free Software Foundation, y como tanto también dio origen a un cúmulo o un grupo de gente que creía en la democratización, en la apertura del software y en su capacidad para tener un impacto social positivo. Ahora, esto es súper importante porque el código abierto, el código libre, tiene sus orígenes en el activismo. Es súper importante que internalicemos esto porque muchas veces he visto en, ya saben, mailing list o en GitHub issues o en diferentes discusiones cuando alguien empieza a levantar, no sé, cuestiones éticas, políticas, o que debemos hacer un poco más de acciones positivas para traer más diversidad en nuestros proyectos. Yo he visto un montón de gente que dice, pero el código libre o el código abierto es neutralmente político. Y eso no es cierto. Los orígenes del código libre tienen bases en el activismo social. Estas bases del activismo social empezaron a cambiar del activismo al pragmatismo cuando Netscape hizo público el código base de su navegador web. Y también en base a ello fue que personas dentro de Silicon Valley se empezaron a juntar, entre ellas Christine Peterson, Bruce Spence, Eric Raymond, otros, y empezaron también a crear la Open Source Initiative, que hasta hoy en día es el organismo responsable de salvaguardar la definición del código libre, salvaguardar sus principios y más recientemente su gestión ejecutiva, asuntos de comunidad. Pero es el hecho de que es una corporación como Netscape hiciera este código base libre, empezó a cambiar estas ideologías del activismo, la movilización social, hacia un cambio más tecnológico y pragmático en cuanto a una metodología de desarrollo de software. No sé si esta explicación, esta historia es suficiente para que todos estemos usando la misma definición de software libre y abierto.
Hasta ahora esta es una suposición que yo he hecho, que todos aquí sabemos cuáles son, qué es lo que hace una pieza de software o qué es lo que hace un pedazo de código abierto y libre. Es probable que muchos de ustedes, si no es que todos, estén familiarizados con las 4 garantías del software libre. La primera es cualquier usuario o cualquier persona que interactúe con software libre debe ser capaz de ejecutar el código para cualquier propósito. También debemos ser capaces de estudiar cómo este código funciona, redistribuir y crear copias para tu vecino y mejorar el código. Y no solo mejorarlo, pero ser capaz de publicar y distribuir tus mejoras para el beneficio de la comunidad, para el beneficio de otros usuarios, para el beneficio, el bien común en general. Yo he visto que muchas personas están bastante familiarizadas con estas 4 garantías, pero también conforme voy a eventos o empiezo a trabajar con más personas dentro del código abierto y del código libre, he encontrado que hay menos personas familiares con la definición del código abierto, como salvaguardadas por la OSI. Estos son los 10 principios que toda pieza de software debe adherirse a o cumplir para poder ser catalogada como código abierto. Si alguna de estas definiciones o principios no se satisface, entonces no podemos decir que el código es abierto en su totalidad, porque no se adhiere a la definición de la OSI. Y entender y apoyar estas definiciones, así como las garantías del software libre, es súper importante. Necesitan tener una distribución y todos los que participamos en estas comunidades debemos tener un entendimiento para poder ver más software libre en el mundo. Y entonces, ahora que tenemos estas 2 definiciones, estas 2 diferentes organizaciones que se encargan de mantener estos 2 principios, podemos ver que una raíz común se ha separado en 2. Uno, el código abierto, que es una metodología para desarrollo de software, es mucho más pragmático, está más enfocado a cómo el software llega a los usuarios, cómo puede ser redistribuido, cuál es el contexto de aplicación tecnológica, la no discriminación en cuanto a personas, tecnologías o áreas de aplicación. Mientras que el código libre se ha mantenido como un movimiento social. Y ahora, ¿dónde es que la comunidad entra en todo esto? Si vemos la definición de comunidad, una comunidad es una unidad social de personas que comparten una visión y una misión común. Entonces, desde el momento que Richard Stallman y sus adeptos comenzaron a ver el código libre como cuestiones de ética, cuestiones de política, cuestiones de movilización social, empezaron a crear una comunidad. Lo mismo sucedió con el movimiento del código abierto. Y a partir de esos momentos se han creado muchísimas comunidades, muchísimas subcomunidades alrededor de estos 2 conceptos, el pragmatismo y la ética del código. Yo estaba esperando que para esta fecha ya estuviera el Octoverse del 2021, pero el 2020 nos va a tener que satisfacer. Cada vez y la popularidad del código abierto de diferentes subcomunidades o de comunidades interseccionales ha ido creciendo. No ha habido en mucho tiempo un Octoverse que diga, la comunidad se ha estancado, no hemos visto crecimiento en cuanto a repositorios, tecnología, comunidades o prácticas o herramientas. Incluso la distribución geográfica ha incrementado en diferentes áreas en donde históricamente no habíamos pensado que eran participantes o generadores del código abierto. Eso es, el crecimiento en Sudamérica, en África es mucho más lento que en comparación con Norteamérica o Europa. Por muchas situaciones. Pero aún así, aunque el crecimiento es mucho más lento, hemos visto en todas las regiones, en todos los continentes, un crecimiento en la contribución y en el crecimiento de las comunidades de código abierto.
El año pasado, 2 países latinoamericanos, incluyendo Colombia y Perú, fueron de las comunidades que vieron más crecimiento en número de contribuidores al código abierto, junto con otras comunidades dentro de Asia, África y el Medio Oriente. Si yo pongo en retrospectiva un montón de las cosas que me han llevado hasta este punto que estoy ahora, a lo largo de mi carrera, han habido 2 mayores contribuidores. Uno es la comunidad del código abierto y 2, desarrollar en base a código abierto. Mi primer acercamiento formal al código libre y código abierto fue por ahí en el 2006, cuando empecé a hacer algo de simulaciones en el área de astrofísica y el supervisor con el que estaba trabajando en ese tiempo, así como su laboratorio y otros colaboradores, usaban Debian. Todos eran debianeros, todos usaban Linux, usaban esta cosa que se llamaba Octave, y yo solo sabía de MATLAB. En la universidad, mis profesores usaban MATLAB, usábamos C++, cosas por el estilo. Pero cuando entré a esta comunidad de astrofísica, empecé a ver que usaban herramientas muy, muy diferentes a las que nosotros usábamos en ingeniería. Y a partir de ahí, no he vuelto atrás. Creo que fue la última vez que usé Windows como un usuario regular. Creo que ahora sí veo alguna máquina con Windows, no sé qué hacer, pero afortunadamente ahora tenemos el Linux Subsystem, entonces puedo regresar a un entorno familiar. Esa fue la primera comunidad de código abierto que yo conocí, la comunidad de Linux. Pero a partir de ahí empecé a identificar herramientas. Y bueno, porque nosotros como estudiantes de ingeniería en México estamos forzados a usar MATLAB, que necesita una licencia de propietario? Muchos de nosotros no teníamos el dinero, no teníamos los medios para comprar licencias que costaban miles de pesos en ese entonces y supongo que ahora mucho más. Entonces, una práctica súper común en mi facultad era la piratería. Era súper común que salías de la facultad y estaba este chico vendiendo CD-ROMs de MATLAB y de un montón de otras aplicaciones con una licencia pirateada. Y era así como un montón de la gente que estaba estudiando ingeniería en ese entonces podía acceder a este software. Nuestra vida hubiera sido mucho más fácil si estuviésemos apostando a opciones de código abierto en ese entonces. Yo no sabía. Y probablemente mucha gente en mi facultad no sabía que había algo como Octave, que había algo como Linux, que había todo un ecosistema alrededor de comunidades de cómputo científico. Pero yo creo que el acercarme y encontrar gente que estaba usando una tecnología o herramientas o sistemas operativos tan diferentes al mainstream en ese entonces, empezó a incrementar mi curiosidad por el código abierto en general. Y a lo largo de mi carrera he sido parte de muchas comunidades o subcomunidades. Durante mi doctorado, creo que una de las comunidades más fundamentales que pude haber encontrado fue la de software carpentry. Encontré a un montón de gente en investigación que no tenía idea de que era control de versiones. Pasábamos datos como CSV a través de email. Si yo quería ver el código que otra persona estaba desarrollando dentro de mi mismo laboratorio, me mandaba el código a través de email. Y también eso desarrolló en mí un gran interés de esto debe de haber prácticas mejores, debe de haber formas más colaborativas de trabajar unos con otros, debe haber unas formas en que no solo el código o el output de la investigación, que son los artículos científicos, estén distribuidos al mundo, sino que también el código que estamos generando, los datos y toda esta metodología también puede ser transparente. Y así es como llegué a la comunidad de RC, que es Ingeniería de Código de Investigación, y a través de eso regresé otra vez a la comunidad de Python, regresé a la comunidad de R, también a la comunidad de Julia, y
por muchos años ya ahora he sido también parte de las subcomunidades de Machine Learning, DevOps y MLOps. Mi camino aparentemente es lineal, pero no es cierto, porque siempre había cosas en común, siempre había valores en común en cuanto a las diferentes comunidades, subcomunidades en las que yo he estado expuesta y he participado. Y yo creo que una de las cosas más importantes que he realizado, bueno, de las realizaciones más importantes a las que he llegado a lo largo de mi carrera, es entender que sin comunidad no hay ni código abierto ni código libre. Sin las personas que están construyendo, que están luchando por la apertura y por la libertad del código, no existe ninguno de estos dos, ya sea el acercamiento político y ético o el acercamiento pragmático. Ahora, cuando hablamos en términos de apertura, no hay nada, no hay un término absoluto, no hay, es blanco o negro. No podemos decir que la apertura es una cosa buena, es súper buena, yo estoy completamente de acuerdo. Es el código abierto, la apertura de tecnologías, de metodologías, de datos, es una muy buena herramienta cuando lo usamos para empoderar y construir comunidades. Inclusive en panoramas súper oscuros. En México y en otros países de Latinoamérica hemos tenido grandísimos problemas en cuanto a términos de feminicidio, violencia de género, desapariciones. Y hay personas, por ejemplo, como María Salguero, que están haciendo el mejor uso de esta apertura de datos, de tecnología, de infraestructura, no solo para beneficio monetario, sino también para sentar precedentes políticos e intentar hacer un poco más de cambio social. El problema con la apertura es que vamos a tener muchas personas que van a intentar usarlo para el bien común, para el bien de las comunidades, pero también puede exacerbar injusticias y sistemas de opresión. Esto es un tema del que hablamos muchísimo en aprendizaje automático. Hay muchísimos libros, hay muchísimos artículos, mucho discurso en cómo es que el aprendizaje de máquinas y los datos que estamos usando de un sistema injusto y opresivo solo sirven para volver a oprimir a esas comunidades o a esos grupos que han sido marginalizados. Y es cierto, cuando empezamos a enfocarnos en código abierto como solo el elemento pragmático de desarrollo de software, es muy fácil olvidar a las personas. Es súper fácil olvidar que cada punto de data que estamos usando representa a una persona o un grupo o representa a un mecanismo de un sistema injusto u opresivo. Es súper fácil cuando estamos pensando en voy a hacer mi primer pull request a un código, a un proyecto de open source, enfocarnos en el código y pensar que todo ese trabajo que es necesario para desarrollar la comunidad, que es necesario para tener seguridad social dentro de nuestra comunidad y representación, todo eso pasa a segundo plano, porque hemos pasado también a enfocarnos muchísimo en el código, hemos comprado ese discurso de el código es políticamente neutral, cuando sabemos que no lo es. Por eso es súper importante tener a todos los niveles, en todas las áreas que conllevan al código abierto, una diversidad de representación y diversidad de pensamiento. Porque necesitamos reflejar cómo es la comunidad, reflejar cuáles son las barreras altitudinales, infraestructurales, económicas, sociales, que no están fomentando la participación de todas las personas que forman nuestra comunidad. Uno de mis libros más favoritos, de mis libros favoritos de los últimos tiempos son estos tres. Data Feminism es súper interesante en el término de cómo adoptar una mira o una visión feminista cuando estás trabajando con datos. Y esto no se refiere al binario de género, de hombre-mujer, masculino-femenino, sino cómo empezar a pensar con los lentes del feminismo y empezar a desarrollar mecanismos mucho más equitativos para todos aquellos que son participantes, desarrolladores
y consumidores de los datos. Ahora ya les he platicado un poquito de historia, ya entendemos cómo es que llegamos a estas dos ramas que parecen un poquito divergentes del pragmatismo y la ética del código abierto, el código libre. Ya entendemos cómo es que la comunidad es el pilar principal de esas dos variantes. Pero ahora quiero hablar sobre sustentabilidad. Así como nacieron el código libre y el código abierto, también tenemos esta historia de que el código abierto se mantiene a partir de trabajo voluntario. Así ha sido. Muchos de nuestros proyectos favoritos de código abierto empezaron porque alguien tenía un problema, decidió resolverlo de alguna forma porque no había una herramienta o una metodología para hacerlo. Hizo el código abierto, le puso una licencia, lo puso en GitHub y del día a la mañana tenía un montón de usuarios, un montón de personas pidiendo que repararan bugs o errores, o un montón de personas pidiendo que se agregaran más funcionalidades a cierta herramienta. Muchas de las personas que mantienen y han estado manteniendo vivos los proyectos de código abierto llegaron a esa posición por casualidad, casi que por suerte. No sé si por buena suerte o mala suerte, pero llegaron ahí. Muchas de esas personas no han tenido entrenamiento en cuanto a gestión, sustentabilidad, financiamiento y cuestiones legales. Estas son situaciones que si tú eres un usuario, desarrollador o una persona muy cercana a las comunidades o al entorno de código abierto, estás consciente de esto. Yo creo que en español, estos términos de código abierto y código libre son muy fáciles de entender y de separar. En inglés, desafortunadamente, usamos el mismo término para referirnos a free en términos de código libre y free en términos de gratis, como si yo te regalo una cerveza que no tiene precio. Y es por eso, si pensamos otra vez, bueno, ¿cuál es el lenguaje más común en el código abierto, en tech, en investigación? Es el inglés. No es sorpresa que estos dos términos de free, así libre o gratis, se hayan en algún momento mezclado y confundido. ¿Qué es lo que ha pasado? Muchas corporaciones, muchos usuarios piensan que porque el código es abierto, es libre, que no hay costo, no hay un costo asociado. Y muchas corporaciones, muchos participantes en el área de tecnología estaban completamente desconectados de este hecho, que no es gratis, es libre y hay un costo asociado, pero ese costo lo está pagando alguien más. Fue entonces cuando Nadia Iqbal junto con la Fundación Ford trabajaron en este reporte de cuál es la situación en mantenimiento, en manutención, en sustentabilidad del código abierto, que muchas organizaciones y muchas personas empezaron a dar cuenta de cuán precaria en realidad es la situación. ¿Y cuál fue la respuesta de la comunidad de tecnología? ¿Qué es lo que sabemos nosotros hacer mejor? Tomar nuestro desarrollo pragmático de tecnología o de software y crear una plataforma para solucionarlo. Entonces, a partir de eso, hemos visto un montón de iniciativas como Mozilla Open Source Support Grants, Pay, Open Collective, GitHub Sponsors y un montón más. Creo que hay por ahí una crypto wallet que tú también puedes usar para, no sé, usar Ethereum o lo que sea que estén usando estos días para pagar a tus contribuidores. Pero esto solo ataca una de las muchísimas situaciones o de los muchísimos factores que contribuyen a la sustentabilidad del código abierto. Entre que son peras o son manzanas, por nuestra situación económica y global, hemos también, por parte del capitalismo y la asociación directa con el dinero y la estabilidad, que hemos pensado que aventar dinero a diferentes causas es el equivalente a trabajar en sustentabilidad.
Uno de los muchos beneficios que he tenido dentro de mi carrera es poder, como ya lo comenté antes, pertenecer a muchas comunidades, interactuar con muchas personas que pertenecen a diferentes comunidades, viajar, hablar con personas que son core developers, maintainers o se sienten en juntas directivas de proyectos importantes. Ciertamente, el tener estas opciones como GitHub Sponsors, Open Collective, LiberaPay, les da recursos. El problema es que cuando empezamos a aventar dinero, si es un proyecto fundamental dentro de cómputo científico o seguridad o lo que sea, lo más seguro es que el equipo de personas que están trabajando en esto a lo mejor son 3, son 5. En algunos otros proyectos tienen un poco más de personas, 10, 15, pero no tienen los mecanismos para establecer gestión y procesos eficientes para usar esos recursos. En muchas ocasiones, he platicado con varias personas y dicen, bueno, sí, ahora tengo todos estos fondos, pero no estaba esperando estos fondos, es una cosa buena, pero ahora no sé dónde voy a poner ese dinero. Ahora, para poder acceder a mis fondos que están en Open Collective, tengo que hacer la conversión de dólares a mi moneda local. Tengo que pagar impuestos sobre eso, tengo que hacer declaraciones, tengo que registrar diferentes tipos de organizaciones. Ahora no, quiero ese dinero, pero no sé cuál es la mejor forma de utilizar ese dinero. Eso ayuda con el hecho de que hemos dependido de labor no remunerada para el mantenimiento y la vida del código abierto. El hecho de que muchas de las personas que están haciendo cualquier actividad dentro de código abierto es de forma voluntaria, de forma no remunerada, es extremadamente incluyente. Es extremadamente excluyente, sobre todo en áreas que pertenecen al sur global, incluyendo Latinoamérica. Nosotros, como países latinoamericanos, países en algunas partes de África, países asiáticos, no tienen, ni el soporte estructural, económico, social, político, lingüístico y actitudinal para poder ser partícipes dando su tiempo, dando su expertise o su talento de forma voluntaria. Pero hay un concepto que nosotros como latinoamericanos somos súper buenos. Tenemos este concepto de la cooperativa. Es un concepto que ha estado en México y en muchos otros países latinoamericanos desde antes de que llegaran los españoles. O sea, todas nuestras culturas originales, culturas nativas de Centroamérica, Latinoamérica, estaban usando ya este método de la cooperativa, que no es más que una empresa de participación social, libre, democrática y donde la participación de cada una de las personas que están involucradas en la cooperativa está determinado por el trabajo incorporado al bien común. Ahora, participación es el equivalente a shares o dividendos. Quiere decir, si tenemos 100 personas que están entrando de forma libre, no forma voluntaria, de forma libre en este modelo de participación, dependiendo del bien común que se haya obtenido, van a recibir un beneficio, ya sea en dinero, estructural, bienes, educación o algún otro tipo de soporte. Ahora, si pensamos en este modelo de la cooperativa, hay un montón de paralelos con el código abierto. Y esta es una de las partes del mercado emergente en donde nosotros como latinoamericanos podemos ser súper excelentes, podemos ser pioneros, porque todos nosotros hemos crecido en comunidades, en sistemas económicos en donde las cooperativas sociales han sido tradición. Nadia Iqbal tiene una frase dentro de este reporte que dice: los proyectos de código abierto son similares a un grupo de ciudadanos que se juntan y deciden crear caminos, puentes, carreteras, es decir, infraestructura. Eso suena súper familiar como una cooperativa. Si lo ponemos fuera de un marco tecnológico y lo ponemos en un marco socioeconómico, es el modelo de la cooperativa latinoamericana. ¿Y cuál es el objetivo de esta cooperativa?
Uno, el bien común, y dos, conectar comunidades que antes se encontraban aisladas entre sí o aisladas del resto global. Y para entender cómo es que podemos aplicar este concepto de la cooperativa a la sustentabilidad del código abierto, tenemos que entender que hay tres factores o tres elementos que contribuyen a la sustentabilidad de cualquier cosa. Uno, las contribuciones. Hay tres formas simples en las que cualquiera puede contribuir: talento, dinero y tesoro. Tiffany Farris ha hecho un súper trabajo, la pueden encontrar como Farris, en establecer estos elementos e identificar las diferentes ramificaciones. Dos, la diversidad humana y del entorno. Tenemos que asegurarnos que hay suficiente representación, diversidad en términos de herramienta, procesos, gente, geografía y por lo tanto lingüísticas para decir que un proyecto o una comunidad es sustentable. Tres, seguridad a nivel comunitario. Si ya tenemos mecanismos para contribuciones, mecanismos para asegurar que tenemos toda esta gama de diversidades, ahora tenemos que trabajar en garantizar la seguridad a nivel comunitario. Porque el acceso abierto, en palabras de Juan Pablo Alperín, que es una de mis personas latinoamericanas favoritas en Open Science y Open Education, él lo dice súper bien. El acceso abierto no se trata solo de leer, no se trata solo de esas garantías de yo puedo leer el código y estudiar cómo funciona, sino que esa apertura también nos permite tener una voz para establecer la dirección, los modelos económicos, los modelos estructurales, los modelos políticos de esa comunidad, de los proyectos en los que nosotros trabajamos y representamos. Es por eso que la mejor forma en la que nosotros como latinoamericanos, como habitantes y ciudadanos del sur global y como personas que han crecido en modelos cooperativos y modelos comunitarios desde el inicio de tiempo, debemos empezar a pensar en mecanismos de participación global, regional, para tener un efecto global. Y esto se sienta otra vez en empoderamiento social, identificar las barreras locales. Muchas veces cuando yo he estado en paneles en donde las personas hablan de las barreras altitudinales socioeconómicas de las regiones latinoamericanas, siempre hay personas que dicen, bueno, ¿por qué no usan entonces la nube para acceder a X o Y tecnología? ¿Cómo podemos acceder a la nube cuando tenemos comunidades sumamente rezagadas todavía, en donde no hay electricidad, en donde el acceso a Internet es sumamente esporádico, en donde en países como en México, cuando nos golpeó la pandemia y las escuelas tuvieron que cambiar a modo remoto, teníamos chicos que iban a cementerios para acceder al Wi-Fi para poder hacer sus tareas o tomar sus lecciones? Por eso es súper importante invertir en modelos regionales, incluir la representación de las voces más marginalizadas. Tenemos, como ya lo he dicho, al lenguaje inglés, que es el lenguaje más comúnmente utilizado en tecnología, en investigación. En algún momento, si quieres ser partícipe de estas comunidades, tienes que aprender inglés. Pero podemos empezar con mecanismos regionales para tener más representación en nuestros idiomas locales, inclusive en dialectos locales. Y reconocer que para cumplir estas metodologías de sustentabilidad, la participación debe ser voluntaria, pero la labor, no. Podemos tal vez pensar en adoptar modelos globales como estos de Mercedes, pero ellos tienen un montón de dinero, tienen un montón de gente, tienen ese privilegio de poder decir, bueno, eres un ciudadano de la comunidad de Foz, entonces puedes contribuir y yo voy a aventar dinero. Recordemos cuáles son las tres T's de las contribuciones. Uno, talento. Si eres un experto en seguridad, los latinos somos súper buenos en hacer mucho con poco. Ese es un talento que en muchos otros grupos no existen. La segunda T es tiempo.
Y tiempo puede ser como todo el tiempo que los organizadores de esta conferencia han invertido en organizar, traer ponentes, establecer comunidad, establecer toda la infraestructura para las charlas. Y el tercero es el tesoro. Si tienes dinero y puedes ponerlo en GitHub Sponsors o en Liberafy, eso es también otra T muy importante. ¿Cómo podemos hacer que estas tres formas de contribución establezcan una cooperativa moderna? En Quantside Labs, por ejemplo, y no digo que seamos los únicos, pero tenemos un concepto de Collaborative Work Order, que funciona más o menos como una cooperativa moderna. Reconocemos que necesitamos tiempo, dinero y talento. Bueno, ¿cómo hacemos que las personas que tienen uno o dos o tres de estas tres test de participación o contribución se conozcan y participen? Bueno, encontramos personas dentro de la industria que tienen el dinero, pero no tienen la comunidad, no tienen los métodos de gestión, ni tienen el expertise. Los juntamos con las personas que son los maintainers o los líderes de la comunidad y a partir de Quantside Labs, tiempo de las tres partes, establecemos una cooperativa moderna para que las personas que tienen el expertise, que tienen el interés, que tienen todo ese conocimiento histórico, tengan acceso a recursos de la industria que de otras formas estarían perdidos o no serían utilizados de la forma correcta. Otro modelo de cooperativa moderna es mi servicio de suscripción favorito. Ahora todo lo puedes encontrar por suscripción, ¿no? Cosas para tu perro, servicios de streaming, música, todo. En una, en una conferencia de tecnología conocí al fundador de Cartwheel Coffee. Él lo que sabe hacer es café. Y sabe que muchos productores africanos y latinoamericanos son buenísimos generando café. El problema es darles un modelo sustentable para exportar su café y para que las personas que tenemos dinero y que somos adeptas de tecnología podamos disfrutar del café. Lo que esta persona hizo es, no sabe nada de código abierto, pero sabe de modelos de cooperación. Y tuvo la visión de ir a lugares, a conferencias de tecnología, en donde nosotros somos las personas, número uno, de consumición de café y dos, de hacer plataformas para todo. Ahora él tiene este modelo de suscripción en donde él trabaja directamente con productores locales de Latinoamérica y África para encontrar cafés exóticos o cafés únicos, los trae al Reino Unido y las personas dentro del Reino Unido y la Unión Europea pueden disfrutarlos a través de un modo de suscripción. Y toda su plataforma está hecha a partir de código abierto. Pero para poder generar inclusión global, para poder generar un cambio en estos modelos de sustentabilidad y de cooperación, tenemos que empezar con nuestro vecino. Tenemos que empezar a pensar regionalmente, pensar localmente para tener un impacto global. Y a mí me gustaría ver más y más casos de estas cooperativas, de estos métodos de cooperativas repensadas para un contexto tecnológico y de código libre. Y esa va a ser la tarea. Yo creo que esa será mi tarea, esa será mi misión dentro de los próximos años como codirectora de Quantside Labs, como partícipe, como organizadora comunitaria, como líder dentro de la PSF y otras organizaciones. Empezar a adoptar mecanismos que han sido válidos, que han sido tradicionales en contextos regionales y repensarlos en un contexto de sustentabilidad dentro del código abierto. Y eso es todo. Me pasé un poquitín. Ya sé que hablo mucho, pero ojalá hayan disfrutado. Está bien. Perdone usted. No, no pasa nada, pero no te preocupes. No hubiéramos quedado de seguro muchos más minutos y muchas más horas escuchando. Me pareció muy linda tu charla. Voy a quitar las diapositivas para que
para que se vea mejor el tema de la conversación. Hay un montón de preguntas, no sé si nos va a dar tiempo para responderlas todas, pero de seguro tú te puedes pasar luego por el Discord Sí, a responder un par de preguntitas. Oye, me gustó mucho en todas las analogías que fuiste haciendo. Creo que la historia que presentaste tú, hay muchas otras personas que también deben tener una historia muy similar. O sea, todo este tema de acercamiento de open source, con cosas como Linux o estas cosas como Octave, también tienen me hiciste trigger de un par de memorias de cosas así. yo Em, tenía un montón, sí, decía, bueno, pero ¿por qué estamos pirateando licencias y podemos usar Octave o claro, cosas por el estilo? Pues exacto. seguramente, O la cantidad de... Ya, bueno, que no escuche nadie de espero que MATLAB, nadie pero en MATLAB lo vea y después me va a llegar un super cheque. claro, claro, totalmente. Mira, a ver si nos da tiempo de responder un par de preguntitas. Hay una pregunta de tu opinión, ¿cómo crees que ha impactado el código libre en la educación y la difusión de conocimientos? Oye, yo creo que el hecho de que podamos acceder a un montón de cosas de código libre ha democratizado el conocimiento en general. Eh, tenemos un montón bueno, tenemos compañías que se dedican así explícitamente a generar contenido, ya sea con sus developer advocacy, eh, con sus frameworks, pero hay un montón de gente dentro de nuestra comunidad que así encuentran algo, aprenden algo, escriben blog, escriben tutoriales y lo ponen ahí. Antes todo ese conocimiento estaba así súper guardado y había un montón de gente que decía, yo soy la única persona en el mundo que sabe cómo hacer esto, entonces tengo así un nivel me pueden pagar un montón de dinero, puedo ir que trabajar en las mejores compañías, pero estamos viendo cada vez más personas que están siendo más proactivos en compartir su conocimiento. Y yo creo que también gracias a esto, a tener una educación tan libre, acceso al conocimiento tan libre, es Ujú. que el crecimiento del código abierto, de las comunidades de código abierto, la tecnología sigue creciendo súper, súper aceleradamente. Mm. Y es porque todo este conocimiento se está pasando de una forma mucho más abierta. Ya ahí mencionaste algo súper interesante que incluso se nos une a otra, la siguiente pregunta, la cantidad de información que tenemos hoy en día. Hay otra pregunta que preguntaba algo relacionado de, hoy en día, si estamos comenzando en tecnología, para las personas que, no sé, que recién, no sé, tuvieron ganas de aprender un poquito más de cómo funciona su ordenador, que entraron a estudiar alguna carrera relacionada, ¿cuál crees tú que es como la mejor manera de encontrar las comunidades en las cuales yo pueda comenzar a hacer un aporte, ¿no? O sea, de tanto como locales, mundiales, algo así. ¿Cuál crees tú que es la mejor como el camino para que alguien se empiece a involucrar en comunidades de código abierto? Yo diría empezar con tu comunidad local. Yo empecé, por ejemplo, con mis comunidades locales y antes de empezar a meterme con conferencias globales, organizar conferencias, no sé, como estar en el comité de PyCon, empecé con, ya sabes, el seminario que iba para las personas que están también haciendo aprendizaje de máquinas. O empecé a meterme, bueno, va a haber una conferencia local de Research Software Engineering, entonces voy a estar de voluntaria y empezar a establecer esa network o esa red de colaboradores. Dos, si tienen también así como que ya saben, el bug o la cosquillita de, quiero hacer contribuciones Claro. de código abierto, hay también ya un montón de iniciativas como Data Umbrella, Shameless Plug de Mentored Sprints, y otras organizaciones que están organizando sprints o hackathons participativos de código abierto en donde hacen esta mezcla de, van a estar las personas que conocen el código, o sea, maintainers, core developers y personas que nunca han contribuido antes. Si esa es la parte por la que quieres entrar, eh, hay un montón de iniciativas independientes por partes de conferencias y hablar con los participantes de esta conferencia. Yo creo que muchas, muchas puertas se me han abierto Mm. gracias a que yo hablo muchísimo y cuando voy a conferencias siempre ando por ahí, tú eres tal persona de Twitter o tú eres tal persona de GitHub. Um, tú no sabes, la persona que está sentada junto a ti en la conferencia, ya sea virtual o que está en el Discord, puede convertirse en tu siguiente colaborador, jefe, mentor, mejor amigo, cómplice. Claro. Y tú que mencionaste varias comunidades, ¿podrías como en realidad, notas una diferencia de comunidades como la de Python, como la de otros lenguajes, en realidad al momento de crear estos vínculos? Sí, 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 sí. Yo creo que cada comunidad tiene.
sus reglas no escritas y sus métodos de participación, que son bastante diferentes. Todo el mundo lo sabe, mi comunidad favorita es la de Python. Es la comunidad de la que digo, esa es mi gente, esa es la comunidad a la que yo pertenezco. Por ejemplo, la comunidad de Research Software Engineering, yo he estado ahí desde el principio. He usado así muchos sombreros, muchos roles ahí. Y es súper, súper diferente porque esa comunidad está más enfocada a principios y tecnología, o sea, más principios y acercamientos a la tecnología que un lenguaje en general. Entonces, la diversidad de temas de los que hablan es súper, súper interesante y están también todavía muy enfocados a un contexto académico. Pero sí, sí varía. Bastante, varía bastante, pero no vamos a meternos ahí. No, Bueno, Tania, se nos está acabando el tiempo, ya nos quedan un par de minutitos y tenemos que comenzar ya con el bloque de la mañana y eso. Creo que hay 3 o 4 preguntas en el canal de Discord que quizás puedas pasar por ahí a responderlas, si es que te apetece, por ejemplo, compartir las slides, que mucha gente igual le gustó mucho tu presentación. Así que muchas personas felices y te damos de nuevo muchas, muchas, muchas gracias por haber participado con nosotros y abrir la conferencia. muchísimas gracias por haberme invitado y perdón que se me pasa el tiempo, pero es No te que ya preocupes. saben cómo soy, que hablo demasiado. No te preocupes. Ya vamos aprendiendo para el próximo año. Si te tenemos de vuelta, hacemos un bloque un poquito más largo. Ya, ya, ya. Perdón usted, pero Bueno, voy a estar Tania. en el Discord para cualquier cosa. Perfecto. Muchas gracias, Tania, entonces nuevamente y nos vemos ahí por el Discord y en futuros eventos. Muchísimas gracias, Cristian. Que estés bien. Chao, chao. Chao.